Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Querido Luis, bienvenido a episodio 35. 35, puchica, vos ya, T5. Ya eso ya 35. suena Ahorita importante. ya sentí el peso de 35 episodios, vos. Cuando alguien llega a los 35 años ya lo miran con cara de chavorruco, ¿va? Ya. Y peor si se pone playera de Spider-Man a los 41 años. Puro chavorruco. Puro Pero chavorruco. fíjate es que ahora ya por lo menos una vez a la semana he visto algún comentario en las redes o en el podcast o en algunos lugares que frecuentamos todas las semanas. Dicen, escuché el último episodio. Qué bueno. Alguien me decía hace poco, mira, tienen que hacer una continuación del episodio 32. Que creo que fue donde vino Roberto y platicamos de los ídolos de los cristianos. Mira, pues qué bueno, porque alguno ya me dijo, vos ese sí, no, pero hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. El punto es que creo que sí, ya después de 35 episodios ya más de alguien está escuchando. Qué bueno. Y gracias a esas personas que han escuchado, como hablamos la semana pasada, donde presentamos qué es Bad Boys. La idea de esto es compartir la palabra de Dios, evangelizar, ser un canal de bendición donde las personas puedan conocer todas estas verdades, ¿verdad? Sí, la verdad es que Bad Boys ha sido un medio, un canal bien importante para mi vida y para muchos amigos como vos y otra gente que conocemos para poder conocer más al Señor. ¿Y por qué lo conocemos más? Porque intencionalmente nos acercamos a la palabra de Dios. Y al acercarte a la palabra de Dios estás acercando a la verdad. Y ahí es donde realmente conoces a Dios. Hay mucha gente que quiere conocer a Dios, pero no se acerca ni un pelito a las escrituras, ¿verdad? Por supuesto que Dios se da a conocer a través de todo, ¿verdad? O sea, cuando Dios te quiere mostrar, se muestra de muchas formas, pero su palabra habla mucho de él y hoy justamente vamos a hablar de su palabra para hablar de un tema tan sencillo, pero tan complejo al mismo tiempo. Cabal. Yo esta semana o en estos días que me preparaba para este tema, me di cuenta, a mí me ha pasado un par de veces esto cuando nos preparamos para los podcasts, me pasó cuando hablábamos de la idolatría. Y en todas las veces que busqué algo acerca de idolatría, sentí cómo Dios me hablaba a través de su palabra. Y esta semana, del tema que vamos a hablar, que es la crucifixión, sentí como Dios me hablaba a través de su palabra, pero lo que me impresiona es de que no lo encontré por aparte ahí en un versículo, en Mateo o en Marcos, lo encontré en toda la Biblia. Sí. Y donde buscaba, encontraba una conversación, encontraba respuestas acerca de esto y me pareció, digamos, de cierta forma hasta sobrenatural. A mí me gusta esta época, estamos en Semana Santa, y al igual que la Navidad, creo que es la época ideal para meter en la conversación a Jesús. Totalmente de acuerdo. Esta es una buena oportunidad para que alguien comparte este podcast porque ¿qué vamos a hablar hoy sobre la crucifixión de Jesús? Algo que en la mayoría del mundo occidental, por lo menos, sí se recuerda en esta semana. Es más, aún en Estados Unidos les dan feriado el día viernes sin saber por qué. La gente de los gringos, porque aquí qué pasó, va WhatsApp y dice, pero el viernes tienen feriado y que aquí qué pasó. Y es que es una época, es una fecha importante a recordar. El Señor no nos dejó a recordar su nacimiento, pero sí nos llevó a recordar su muerte, que es lo que vamos a hablar esta semana. Y alguno dice, bueno, pero sí, mire, eso salen películas, obras de teatro, canciones. ¿Qué más le podemos agregar nosotros, todos aquí hablando acerca de la cruz? Pues más que agregar es tratar de entender qué pasó ahí. Porque yo no sé si alguien se lo ha preguntado, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Más allá de la narración histórica. Porque alguien podría decir, bueno, entonces es cuestionar si pasó. No, eso es un hecho que pasó. Es más, no solo la Biblia habla de qué pasó. Hay muchos otros escritos y libros que hablan acerca del hecho histórico. Se marcó un antes y un después a partir de en la historia, los calendarios mismos lo narran, entonces vemos que esto es un hecho real, o sea, no estamos debatiendo si pasó o no pasó.
Incluso el hecho de la cruz, sabemos que era el medio romano para poder asesinar, para poder torturar a alguien que había cometido un delito muy grave. Jesús no fue el único crucificado. Ahí crucificaban a las personas, a los malos, pues a la gente, realmente a los asesinos, a los violadores. Era la forma de impartir justicia, o una de las formas de impartir justicia. Claro. Hoy, como hablamos de democracia y de todas cosas, son cosas que ya nos es difícil entender, pero en aquel entonces alguien podía ser sentenciado a muerte y no iba a ser una muerte sencilla, una muerte... No, era muerte de cruz, como dice la palabra. Era muerte de cruz. Entonces fue un hecho histórico que se narra en la Biblia y fuera de la Biblia, que reconocen cristianos y no cristianos, ateos incluso, no pueden debatir de que existió, de que vino a este mundo un hombre llamado Jesús y que murió en una cruz. Y vos ahorita utilizaste la palabra debatir y yo creo que ese es un elemento importante también de esta conversación hoy. Como cristianos creo que es necesario que sepamos explicar y defender nuestra fe, que era lo que te decía yo hace algunos minutos. Yo al meterme a este tema, estoy tratando, porque no he encontrado todavía la respuesta completa, pero estoy tratando de tener elementos para poder compartir esta verdad y para algún día, si es necesario, poder defender esta verdad. Decíamos que Bad Boys es un espacio de evangelización, y evangelizar es compartir las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas o cuál es el evangelio? Es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y si no podemos explicar eso, que es la base de todo, entonces con todo lo demás nos va a ir un poco mal. Entonces sí creo que es importante visitar este tema bajo esa perspectiva para tener elementos históricos, elementos bíblicos y elementos que nos ayuden a entender, a explicar y a defender esto que estamos celebrando esta semana o que estamos recordando esta semana, ¿verdad? Correcto. Y el tema de la cruz, algunos lo ven como un tema de mártires, porque dicen, bueno, es que hubo otros mártires en la historia y hay gente que compara muertes violentas a través de la historia de gente buena y entonces comparan a Jesús con eso. Y no estamos hablando de eso. O sea, la cruz no es necesariamente un tema de poner un ejemplo de cómo morir por lo bueno, que es como mucha gente lo interpreta. La cruz tiene un significado mucho más profundo en la vida actual de cada uno de nosotros. Y repito la palabra actual, porque las personas dicen, bueno, es que eso pasó hace más de 2000 años. Pero esto tiene una implicación real el día de hoy en tu vida, en la mía, en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos, en aquellos que conocerás y los que no conocerás, porque este evento realmente cambia la vida de una persona. Y empecemos por tratar de entender desde dónde viene este asunto de la cruz. En el Génesis, te recordás que ya lo hablamos aquí, ¿verdad? Pero como Dios cuando da esa sentencia al hombre, a la mujer y a la serpiente, le dice a la serpiente que un día iba a ser machucada, iba a ser pisoteada en su cabeza. O sea, se había anunciado esto y dice, y tú morderás el carcañal. O sea, es lo que le llamamos el protoevangelio, creo que le algo así le decimos, pero no. Fue la primera versión del evangelio que conocemos, ¿no? Sí, así es. Entonces sí, ese día se aplastó el pecado y sí hubo un daño físicamente, que es lo que se narra en ese momento a través de la cruz. ¿Por qué pasó eso, Carlos? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Por qué no vino él en una nube rodeado con billones de ángeles de un solo y destruir a los malos y dejar a los buenos y la paz en el mundo? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Te lo has preguntado? Me lo he preguntado y no tengo una respuesta, así que mejor empiezo a explicarme. Bueno,
Te lo voy a poner más como Marvel, ¿va? ¿Por qué no lo hizo como Thanos, que hizo un chasquido? ¿Cómo le llaman a eso? El flip, ¿va? En la película le llamaban blip, Al blip. después de que pasó, y eres el snap. Ok. Cuando hizo así. Me llega, son términos que te entiendo. Términos que nos entendemos, pero ¿por qué no lo hizo de esa manera y entonces todos los malos se iban y todos los buenos se quedaban? ¿Cómo diferenciarías entre buenos y malos? Ese es el punto. Lo que pasa es que no había buenos y malos, habían puros malos. Ese es el problema. Toda la tierra fue maldita por parte del pecado que cometieron nuestros padres, Adán y Eva. Ese es el punto. O sea, y de ahí todas las generaciones. Otro elemento de esta primera parte que yo creo que vale la pena explicar, o por lo menos que yo lo he entendido así, es que este era el plan de Dios desde el principio. Cuando le dice que de la simiente de Eva, creo que es que dice que va a salir alguien que le va a chocar la cabeza a la serpiente, desde ese momento él está anunciando lo que va a suceder. Y era lo que te decía al principio, que cuando yo empecé a leer acerca de esto, me di cuenta que desde el Antiguo Testamento, cuando históricamente no había nacido Jesús y no se había vuelto hombre Dios, ya se estaba anunciando cómo iban a ser las cosas, ¿verdad? O sea, creo que Dios en su eterna sabiduría y conocimiento de nosotros y de la humanidad, Él ya sabía cuál iba a ser el proceso para llevarnos de vuelta y restaurar nuestra relación con Él. Y de ahí viene la necesidad de que las cosas se hayan dado así también. Sí, y hay tantas formas que Dios a través de la historia explicó lo que iba a pasar. Yo no sé si te recuerdas la historia de Abraham, Isaac, pero que casi deja, que le pide que mate a su hijo y casi lo mata. Que Dios le pide que mate a su hijo y entonces él lo lleva y lo va a sacrificar y lo pone sobre el altar, sobre la piedra, sobre el, no sé, yo supongo que había hecho así su fogata y listo para prender fuego, con el cuchillo en mano, y él le detiene y le dice: no toques al muchacho. De alguna manera, él estaba dispuesto, Abraham, a obedecer a Dios, pero viene Dios y salva a su hijo en ese momento. Salva a su hijo y le da un cordero para que sea sacrificado ese cordero. O sea, Dios vino anunciando una y otra vez y otra vez y otra vez lo que iba a pasar de distintas formas. La vez pasada que hablamos del tema Oseas, también te recordás cómo Dios a través de los profetas anunció cómo Él también iba a dar su vida, Él siendo bueno, justo y santo por pecadores como nosotros, que nos hemos incluso prostituido, por así llamarlo, con pecados y con otros dioses. Entonces, la narración histórica de el anuncio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo estaba más que anunciada. Más que anunciado, y es un tema central de la Biblia, que nuevamente, o sea, si uno realmente quiere hablar con Dios acerca de estos temas y quiere encontrar la verdad, basta con ir a la Biblia e intencionalmente estudiar toda esta historia y toda esta... todo lo que existe en la Biblia alrededor del tema de Jesús. Te das cuenta que toda la Biblia es prácticamente acerca de la vida de Jesús. Jesús ha anunciado la vida y muerte de Jesús y por último la resurrección y la victoria de Jesús sobre nuestros pecados. Y lo que viene, su segunda venida, porque lo estamos esperando. Entonces, toda la Biblia es el plan de salvación, como vos lo dijiste, el plan de Dios en su salvación, poniendo a Cristo en el centro de esta historia, porque así empieza y así termina la Biblia. No sabemos qué ocurrió antes ni qué ocurrirá después, ¿verdad? Porque esto fue lo que se nos fue revelado. Pero dice la Biblia que Él era antes. Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y está hablando de Jesucristo. O sea, Él ya estaba con el Padre cuando planificaron todo esto. Cuando esto se estaba en la mente de ellos, ¿cómo hacemos para poder un mundo de hombres y mujeres que van a pecar, cómo pueden ser salvados? Porque ellos por sí mismos no podrán ser salvados.
sea, ellos buenos, alguno de ellos, ninguno. Desde el principio, ¿ves? Noé, vamos, cuando vino la destrucción, ¿salvó a Noé porque era bueno? No. Salvó a Noé porque Dios eligió salvar a Noé y a su familia. Y es más, tan no demostró Noé que no era bueno, que Bien borracho. bien borracho Nomás se bajó del arca. y se metió con las hijas con él y se volvió un desmadre esa cosa. O sea, Abraham pecó, él mintió acerca de su esposa, decía que era su hermana y casi que se la quita ahí en Egipto. O sea, decís a Jacob, escogió él en lugar de Esaú, y Jacob era un tramposo, un mentiroso. Entonces dices, pero ¿cómo es posible que Dios haya elegido no a los buenos, que se miraban buenos? Y es que el tema es que no había uno bueno, tal como lo hemos dicho aquí en Romanos 3:10, no hay justo ni siquiera uno. Pero Dios elige a sus hijos para amarlos, para salvarlos, no porque ya sean buenos, porque no hay buenos. No porque se lo merezcan, porque no hicieron nada. Es porque Él decidió amarnos. Tal vez esta es la parte que a mí me costó entender en mi cabezota, porque yo quería encontrar en mí que Dios había encontrado algo que seguramente yo había hecho, o mis padres, o algún mi ancestro, de plano, ¿verdad? Que hicieron algo para que hoy Dios me amara. Pero nadie hizo nada. O sea, lo que yo puedo ver para atrás, conociendo a mis abuelos, conociendo a mi papá, conociendo a mi mamá, yo sí sé las historias, ¿verdad? O sea, y miro pecado, 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 pecado y más pecado. Entonces, no había razón si venía de parte de mis padres. Ahora viene la historia del don Luisito, desde que nació hasta el día de hoy, pecado, 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 pecado. Entonces, ¿cómo Dios puede amar a uno que viene hijo de pecadores y ha vivido toda su vida pecando? Y va a ser papá de pecadores. Y soy papá de un pecador. Fíjate que, nuevamente leyendo la palabra de vos, hay un versículo en Isaías 48:9 que para mí, cuando entendés que este era el plan de Dios, todo el tiempo, desde el inicio este fue el plan de Dios, como lo dice la Biblia, y entendés que no hay justo, ni siquiera uno, la única forma de que Él nos dé esta opción es por amor. Y dice Isaías 48:9, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Yo creo que hay dos razones claras de por qué las cosas se dieron. Una es por amor, porque nos ama a vos y nos ama tanto que necesitaba hacer algo para saciar esa ira, porque no nos gusta pensar así, pero creo que Dios es un Dios que también es capaz de ira, y en este caso ira contra el pecado de toda la humanidad. Y la única forma de que Él pudiera saciar esa ira y alcanzar la justicia y glorificarse Él en el proceso era a través del sacrificio de su Hijo. Vos decías al principio que este es un tema tanto simple como complejo, a vos, y yo creo que es simple en el sentido de que lo único que necesitamos para ser salvos es aceptar esta verdad, que Jesús murió por nuestros pecados y es la única forma de llegar al Padre. Y dice en Lucas 23, que ahí están narrando la historia de la crucifixión y la parte donde Jesús está allá en la cruz y está junto con los dos ladrones, Dimas y qué vas? Dimas no. y Diretes. No, Dimas. Entonces dice en Lucas 23:40 al 43, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en ese pequeño intercambio que asumo yo que sucedió en cuestión de 2 minutos, el ladrón bueno reprende al ladrón malo y le dice, mira, lo tenés ahí enfrente y aún así no crees en él. Y él le dice, mira, yo reconozco que no soy suficiente. Por favor, acuérdate de mí cuando estés con tu padre.
Ujú. Y ese simple hecho de aceptar que él era pecador y que Jesús era su Salvador fue suficiente para que Jesús le Suficiente. dijera, hoy vas a estar conmigo. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bastante sencillo entender el Evangelio. Lo único que tienes que hacer es aceptar que sos un pecador y que Jesús vino aquí para salvarte. Es tan sencillo como lo que acabas de decir. Pero es complejo en el sentido de que hay que entender todo este plan de Dios para poder después explicarle a alguien más el Evangelio. Sí, yo te quiero hacer mención de varias cosas y me voy a ir atrás para adelante, como tal como lo dijiste ahorita. Este hombre no hizo nada bueno, porque dijiste ladrón bueno y ladrón malo. Ahí no había ni uno bueno, los dos estaban malos. No sabemos si eran ladrones o eran asesinos. Entonces, me lo contaron en escuela única. O si eran asesinos en serie, si eran violadores, por ejemplo. No tenemos idea quiénes eran, ¿verdad? Tenías ahí a Hannibal por un lado y al exorcista por el otro. No tenemos idea quiénes eran. Lo que sí sabemos es que uno de los dos, en ese momento, cuando está ahí, dice, nosotros estamos padeciendo justamente por lo que hicimos. O sea, en ese momento, ese hombre, reconoce su maldad, que es lo que no hacemos la mayoría de nosotros. O sea, nosotros nos creemos buenos toda la vida. Vos decías en el episodio pasado que un pastor de estos de la prosperidad decía que el 99% de la gente tiene bondad y amor en su corazón, y eso no es cierto. O sea, si el 99% el 100% de los seres humanos tenemos maldad en nuestro corazón, y porque Dios es bueno y trabaja en nuestro corazón es que comienza a aparecer bondad, comienza a aparecer misericordia, comienza a aparecer adoración a Dios, porque Él hace eso en nosotros. Porque si nosotros nos dejaran libremente como que fuéramos de esos caballos que sueltan, te digo que nos vamos a embarrancar. Entonces, regresando a la historia que acabas de narrar, este hombre reconoce su maldad. Y no para que alguien dijera, sí, ya vieron, se arrepintió. No, él lo reconoce para sí mismo, que ese es el punto. Reconocer para sí, yo estoy mal. He vivido una vida de pecado tras pecado tras pecado. Y alguien que nos esté oyendo diría, pero yo no he vivido así. Yo no soy un asesino en serie, yo no soy un violador. Sí, pero muchos de nosotros hemos vivido de una manera egoísta, satisfaciéndonos a nosotros mismos en todo lo que nuestra gana y ojos se nos da. Y en medio de esto le hemos dado rienda suelta a nuestra mente, a nuestro corazón. Hemos deseado las cosas que no deberíamos. Hemos hecho las cosas en secreto que solo Dios y nosotros hemos visto. Y justamente por nuestro pecado deberíamos ser condenados. Pero este hombre le dice, pero acuérdate. O sea, el acuérdate es así como yo no voy a estar donde tú vas a estar. No es, ahí me jalás, porfa, como que fuera el auxiliar de la uva, vos, de que un jalón, no es. Acuérdate, o sea, solo... Con que te acuerdes de mí es suficiente. Con que te acuerdes, porque yo estoy padeciendo justamente con que te acuerdes de mí es suficiente. Pero Dios no le ofrece solo acordarse de él. Él le ofrece que ese día iba con él. Esto es sorprendente. O sea, lo que ahí pasó en cuestión, vos dijiste, de 2 minutos, fue una conversión auténtica, un reconocimiento real de pecados, un reconocimiento de quién era Dios, porque dijo, Él es justo, Él es el único justo sobre la tierra. El soldado romano dijo, cuando justamente después de morir, en verdad Él era el Hijo de Dios. O sea, la santidad de Dios estaba siendo ahí expuesta delante de todos. Nadie podía siquiera decir es que sí, Él cometió algo malo. Es más, este fue uno de esos atropellos a la justicia, porque a él lo apresaron jueves en la noche y lo estaban crucificando viernes. O sea, esto es algo así como no queremos ni que quede evidencia. O sea, ni siquiera un abogado, pues, o sea, ni siquiera llamar a alguien que venga por vos. O sea, yo no sé cuánto tiempo llevaba Barrabás en la cárcel, pero a Jesús lo agarraron un día y al día siguiente ya lo estaban ejecutando. O sea, ahí querían desaparecer toda historia acerca de alguien llamado Jesús. O sea, no querían que siquiera hubiera un rastro de él, pero sin embargo, todos ahí sabían que
que estaba siendo crucificado injustamente. El justo estaba pagando por injustos. O sea, esto es una historia compleja. Pero ¿por qué hizo eso? O sea, ¿por qué una cruz? ¿Por qué una muerte tan violenta? Porque cuando hablamos de este tipo de muerte, Carlos, estamos hablando de una muerte de verdad brutal. O sea, estamos hablando que a él lo golpearon en todas las partes del cuerpo, a él lo hicieron sangrar, porque literalmente eso se dice ahí. O sea, a él lo dejaron prácticamente sin aire, sin fuerzas. Tuvieron que llamar a Simón de Cirene que le ayudara a cargar el madero. O sea, él fue brutalmente golpeado, latigado, lastimado, como ningún otro hombre había sido castigado, como que hubiera hecho algo imperdonable. Fíjate que esa es una de las cuestiones o de las preguntas que aún tengo yo. Me gustaría leerte dos pasajes de la Biblia en dos partes, digamos, de lados distintos de la Biblia. La primera es Levítico 4, del 27 al 35. Está algo larga, pero te la voy a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, toda la grasa, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se deshuella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que se habrá cometido y será perdonado. Esta parte explica la ley para recibir perdón en el Antiguo Testamento, que era hacer un sacrificio de un animal bajo ciertas condiciones, que tenía que ser un animal puro y que tenía que llevar unos pasos exactos para que Dios recibiera el sacrificio como grato. Y hasta el día de hoy creo que Dios sigue siendo un Dios justo, siempre es justo, y Él necesita un sacrificio por nuestros pecados. Entonces, la otra parte que te quiero leer es más adelante en Romanos 3, 24 al 25, y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, en mi entender de estos pasajes, Dios en su justicia necesitaba un sacrificio que fuera lo suficientemente agradable para que nuestros pecados fueran perdonados. Y en el Antiguo Testamento hacía sacrificio cada cierto tiempo, una vez, no sé, al año, no sé, pero era cada cierto tiempo. Este sacrificio que Dios tenía en sus planes fue el último sacrificio de sangre que se hizo, porque la sangre de Jesús es tal que ha lavado nuestros pecados por toda la eternidad, desde el pasado hasta los que no has cometido, de la gente que estuvo y la que será, de aquí a que Él regrese. Entonces creo que bajo esa ley que Dios dispuso, la única forma de perdonar todos nuestros pecados era con la sangre del Cordero Perfecto, que era Jesús. Por ahí va mi entendimiento de por qué tuvo que ser cruz y por qué tuvo que ser la sangre de Jesús. Y otra de las cosas que entendí de esto es, o que tal vez cambié mi opinión de esto, es de que muchas personas te dicen, es que
o eras vos o era Jesús. Y la verdad que vos nunca pudiste ser porque vos no sos, o sea, no tenés nada que sea un Ningún sacrificio recurso. agradable para Dios. Entonces hay una historia que yo he escuchado, que creo que es una historia equivocada, pero igual te la voy a contar. Es la historia de un conductor de tren que está al mando del puente del tren donde pasa uno o pasa otro, ¿no? Entonces, en el fondo ve que viene el tren y ve que su hijo está jugando abajo de las vías del tren. De repente el hijo se queda trabado abajo de las vías del tren y el conductor tiene que decidir entre salvar a su hijo o a salvar a toda la gente que va en el tren. Si él mueve la palanca para la izquierda, el tren se descarrila y se mueren todos. Si él mueve la palanca para la derecha, el tren le pasa encima a su hijo, lo mata, pero se salvan todos. Y muchas personas utilizan historias de esta naturaleza para explicar el sacrificio de Jesús. Dicen, Dios sacrificó a su hijo con tal de salvarte a ti. Pero el problema de esta historia es de que se olvidan de que el sacrificio de Jesús fue voluntario. Uh-huh. Jesús no estaba ahí por error, no estaba ahí y Dios tuvo que, ay, ¿ahora qué hago? ¿O sacrifico a mi hijo o sacrifico a todos los demás? Dios toda la vida en su plan tenía esto para nosotros. Y de cierta forma, Jesús también estaba dispuesto a participar en el plan. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús dijo, ay, no, yo no quiero ser crucificado. Si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Claro, pero cuando llegó ese momento de esa oración, hay que entender lo que realmente estaba pasando. O sea, él era 100% humano y 100% Dios. O sea, en su humanidad, él sabía lo que iba a pasar. Pero no estamos hablando de los golpes ni de los látigos. Es que él iba a ser apartado de Dios. O sea, sí, porque en un momento lo dejó por completo para que pudiera ser consumado el sacrificio. Y eso que acabas de decir, Carlos, es tal vez el momento cúspide de la crucifixión. Cuando él dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momentito, imagínate, es como que soltaras a tu hijo de la mano y entonces nos cambias de rol, de padre a juez, y ejecuta la sentencia. Y toda la ira del Dios Todopoderoso cae en ese momento, en esa cruz, en su hijo. Y rompe el velo y nos permite a través del sacrificio llegar redimidos a Dios. Y ahí es donde yo empecé a entender aún más el peso de este sacrificio, ¿vamos? De que Dios se hizo hombre y a su hijo le dijo, mira, esta es la única forma. Y Jesús dijo, yo lo hago. Sí. Y sabía lo que venía, o sea, sabía que en algún momento del proceso, en ese momento exacto de la cruz, Dios iba a apartar de él para que pudiera recibir la ira que Dios tenía contra estos pecados y que se pudiera hacer justicia. ¿Vamos? Entonces, no es un tema de que o vos o Jesús, vos jamás vas a poder dar, pero ni la milésima parte de lo que valía el sacrificio, o lo que vale el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Sí, y ese momento cúspide cuando él, después de eso, exclama, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ves qué interesante. Consumado es está hecho. Lo que vine a hacer, lo hice. A eso vine. En tus manos encomiendo al espíritu, es tal y como él ofreció. A mí nadie me quita la vida. Yo la entrego. Él entregó su vida al Señor. O sea, él era Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Solo es que él recibió toda la ira de Dios en su cuerpo, el cuerpo de un ser humano. Solo él podía haber aguantado, ni vos, ni yo, ni ninguno hubiera podido aguantar eso. O sea, el peso de la ira de Dios y haber hecho esto tan perfecto que hoy, año 2023, vos y yo estamos hablando de ese momento y estamos siendo rescatados por ese instante.
Porque hemos pecado, sí. Hemos vivido pecando toda la vida, sí. Pero podemos volver a ese momento donde consumado es, donde nuestro pecado fue crucificado en ese momento y vivir para eso. Y recordar ese momento todas las veces que sean posibles, porque fuimos salvados y rescatados de la ira de Dios, porque esta era la pregunta que iba a hacer. ¿De qué fuiste rescatado? ¿De qué fuiste salvado? Del castigo que te merecías por la vida que has vivido. Yo lo explicaba en el desayuno de esta manera, pero ¿qué es lo que he hecho? Dicen algunos. Dios te dio una vida preciosa para que le adoraras, para que vivieras para su gloria y para que hicieras en este mundo algo por su creación, ¿verdad? Por tus hermanos. Y lo que al revés hemos hecho es que hemos vivido para nuestros propósitos, para nuestra gloria, haciendo con los recursos de Dios lo que se nos da la gana, sin importarnos nadie, sin importarnos nada, ni siquiera aquellos que deberíamos amar como nuestra familia los amamos de verdad, sino nos hemos ensimismado y nos hemos vuelto egoístas. Y bajo ese egoísmo hemos pecado para nuestra satisfacción N veces. Es que, Carlos, merecíamos nosotros esto. O sea, la ira de Dios es justa. O sea, ¿por qué Dios? Es que Dios ha de ser muy enojado. No. En su paciencia leíste vos. En su paciencia, Él tuvo paciencia. O sea, Dios es misericordioso, que Él... Lo que pasa es que Él no puede pasar por alto el pecado porque es misericordioso, pero también es santo. Santo. Y se nos olvida que un Dios santo no puede convivir con el pecado. Y entonces la única manera de que Él podía convivir con nosotros es a través de Jesucristo. Porque a través de Jesucristo todos nuestros pecados son perdonados. Y entender esta verdad, Carlos, es tan trascendental que te puede cambiar la vida para siempre. Porque podrías toda la vida pensar, bueno, yo no pequé y jamás lo alcanzarías, pero podrías hoy darte cuenta de la vida que has vivido, el corazón con el cual hemos estado, los pensamientos con los cuales, las intenciones con las cuales hemos vivido, y hoy ser un día para arrepentirnos. Hoy, o sea, o toda la vida pensar, no, yo soy bueno, hombre, yo voy directo al cielo. No, los malos son los asesinos en serie, esos que andan matando en Estados Unidos hacía un montón, esos sí son los malos. En las escuelas, sí. En las escuelas, no, yo sí soy bueno, ¿verdad? O sea, yo miro, yo solo me trato de autosatisfacer a mí mismo, ¿verdad? Utilizando la creación de Dios, pero yo solo eso hago. O sea, ¿cuál es la diferencia? Dios es santo. Y eso no hay que olvidarnos. Él es misericordioso, Él es amor, pero Él también es santo. Nos ha dicho de su santidad siempre. Dios y el pecado no van de la mano. Y hay que entender que nosotros, si nos ve a nosotros sin Cristo, Él lo único que puede ver ahí es pecado. Pero si nos ve a través de Cristo, Él puede ver misericordia. Esa es la gran diferencia. No acabó ahí la historia, porque muchos historiadores y mucha gente ahí termina, ¿verdad? Bueno, sí, murió y todo, pero el hecho que vino después es el que cambió la historia. Porque el hecho de que Él murió y Él resucitó, es que eso le da la vuelta al universo, porque nadie había vencido la muerte por sí mismo. O sea, Él se levantó de entre los muertos. Él venció algo llamado muerte. Eso no existía. Antes de eso no había ocurrido más que si Él mismo lo había hecho. El mismo Cristo había resucitado a unos 2 o 3 en su ministerio y lo hizo con un propósito, pero Él mismo, Él se levanta de la tumba. A los 3 días. A los 3 días. Eso es que eso realmente, vos decís todo lo anterior, ok, pero este momento, alguien que se levanta solito de la tumba, pues que era un zombie o qué, no era un zombie, era Él glorificado ya como Dios. O sea, él tomó su vida otra vez y Él resucitó, que es lo que también recordamos esta semana, ¿verdad? Eso sí. Se recuerda solo que cada domingo.
Exactamente. Sí, yo creo que esta última parte que decías de la resurrección es otro recordatorio que este plan está hecho para gloria y honra de Dios. Y qué mejor forma de glorificarse y darle honra que demostrando que venció la muerte. Y nuevamente es parte de su plan desde el principio. ¿No? O sea, él sabía que esta era la forma en que debía suceder para que se cumpliera su plan perfecto. Y aún hay más, diría el anuncio, porque él resucitó, pero anunció que iba a haber una segunda venida. Y de cierta forma, yo creo que ese es un tema para más adelante, pero eso es lo que esperamos ahora. Y no es que estemos en la puerta de nuestra casa todos los días viendo quién se va y quién se queda, vamos, pero es una de las promesas que tenemos para nuestra vida, que Él va a regresar por los que crean en Él y vamos a tener vida eterna. Yo creo que la vida eterna empieza desde el momento en que aceptas este sacrificio y puedes estar a la expectativa y puedes vivir como que Él algún día va a regresar. Y esa es una promesa que él hizo. Él dijo, yo me voy a prepararles un lugar. O sea, no es que está construyendo. Preparar un lugar es que allá dice que ya hay muchas moradas, pero hay un lugar para vos, un lugar para mí. Porque donde yo esté, yo quiero que ustedes estén conmigo. O sea, Como se lo dijo al ladrón, ciertamente sí, conmigo vas a estar. conmigo vas a estar. O sea, miramos lo más extraordinario, el gran final de esto no es que vas a tener una olla de oro al final de la gloria, es que vas a llegar a disfrutarlo a Él. Para toda la eternidad vas a estar con Él. Es que donde yo estoy, yo quiero que estén conmigo. O sea, ahí dice la Biblia, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá nada que nos haga daño, nada de esto con lo cual vivimos peleando todos los días. Se acabará todo esto. Entonces, hay un final y estamos esperando ese gran final. Pero mientras llega ese gran final, ¿qué hacemos? Vivir para su gloria, ya no seguir acumulando más pecados y pecados y pecados y pecados, porque como ya pagó, ¿eh? Como, si no, hay gente que dice mejor peco porque si no, por gusto se murió Jesús. No, es tratar de una manera de honrar el sacrificio y que no vas a poder hacerlo solo. Dios está haciendo eso por vos también, porque al Dios presentarte tu palabra, al Él actuar en su espíritu, al Él ponerte a prueba, lo que está haciendo es puliendo tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, para que cada vez te parezcas más al carácter del Señor Jesucristo, güey. Porque al final de cuentas eso es lo que, como llegaremos, tal vez no llegaremos santos, pero a través de Cristo, Dios nos puede ver como aceptos para su gloria. Sí, y para ir cerrando, yo creo que ahí está esa complejidad y esa simplicidad del evangelio. O sea, ¿qué necesitas para ser salvo? Es aceptar esta verdad. Es así de sencillo. Como el ladrón en la cruz le dijo, soy pecador y reconozco que eres el único Salvador. Y él le dijo, ahí vas a estar conmigo hoy. Así de sencillo es el, 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 el cambio, digamos, el que suceda. Pero qué bueno que puedas entender a profundidad el plan de Dios, que desde un principio, desde Génesis, está anunciado hasta el día de hoy, ¿vaos? Y como decíamos al principio, yo creo que es importante que como creyentes podamos explicar nuestra fe, defender nuestra fe. Y si el centro de esa fe es el Evangelio, que no solo en esta época donde es fácil meter el tema en la conversación, sino que cada oportunidad que tengas puedas hablar de este sacrificio y explicarle a todos por qué es tan importante. Roberto Jiménez, cuando estuvo con nosotros, decía que el Evangelio de repente no es para todos. Y creo que de cierta forma lo que nos trataba de decir es, antes de pedirle a alguien que acepte y que tome ese simple paso de aceptar el sacrificio de Jesús, trata de explicarle todo esto para Sí. que realmente entienda el peso que significa aceptar a Jesús como tu único Salvador. Porque se dice fácil, pero si te das cuenta todo lo que hablamos el día de hoy es un proceso
que Dios le dedicó mucho de él. Claro. Y eso de aceptar a Jesús, o más que todo es ese arrepentimiento, porque si nos vamos otra vez al ladrón, él en ningún momento le dijo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. O sea, lo que demostró fue un aceptar que él era un pecador y que Cristo era el Salvador. Es muy sencillo, o sea, pero entender esa parte, yo soy un pecador. O sea, si yo no entiendo esa parte de mí, si yo no me veo como ese sentenciado a muerte que se merece la muerte, entonces difícilmente entenderé de qué me salvó. Rápidamente contaré una historia que me contó en el desayuno uno de los Bad Boys que ejemplifica de alguna manera esto. Es una historia un poquito graciosa porque me cuenta él que su esposa iba y un motorista le pega. El motorista se pasó el alto, pero se lo pasó y el carro de ella era un carro mucho más grande. Entonces la moto de él quedó hecha pedazos. Y él cayó. Pero realmente él se pasó el alto. Entonces él tenía la culpa. Pero dice que no, que rápidamente llegó este amigo y pues para ayudar a su esposa trató de mediar con él y le dijo, mire, ¿usted tiene seguro? Sí, tengo seguro, ¿verdad? Pero él entendió que el seguro social fue chistoso, ¿verdad? Pero él no entendía, pero él creía que porque él iba en moto, él era el agraviado. Él quería ver cómo iban a llegar, cómo le iban a arreglar su moto, cuando él era el culpable. Y dice que este amigo le explicaba, pero no entendía. Finalmente dice que él llamó a su seguro y ahí arreglaron algo para que el seguro resolviera. Él iba a pagar el deducible, seguramente, ¿verdad? Este amigo, que cubriera al motorista, que cubriera la reparación del carro y se acabó, pues, ¿verdad? O sea, se acabó. Porque él dijo, él ni siquiera entendía lo que estaba pasando. No lo entendía. No se daba cuenta que era el culpable. No se daba cuenta que él tenía que pagar, pero yo me di cuenta que él no podía pagar. Así que yo asumí el costo de todo. Y sacrificó a su esposa. Sí, su esposa, no sé qué le dijo en la noche, pero a lo que voy es que imagínate que así somos nosotros, ni siquiera no nos vemos como culpables, ni siquiera entendemos lo que está pasando, pero él viene y nos redime porque dice, este chato no puede pagar. Sí. Ni siquiera entiende. Es que a ese punto ni siquiera entiende. Fíjate que en este momento es que yo pediría que pasaran los de la alabanza y pusieran el pianito manipulador. Pero mira vos, así de grande es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Es el plan de Dios desde el principio. Y así como el motorista no tenía pero ni idea de lo que tenía que pagar, ni de lo que había hecho y que no podía pagarlo. Y vieras el carro de la esposa de aquel. Ajá. No hubiera podido pagar jamás en un año de trabajo. Entonces, así es lo que nos pasa a nosotros. Y creo que todo lo que hablamos hoy, para mí esa es la conclusión más grande. Hay que entender o tratar de entender el nivel de sacrificio. Y cuando empezás a entender, te das cuenta que no había otra forma y no hay otro camino. Aquí no estamos hablando de que si los cristianos evangélicos o los católicos Aquí estamos hablando que el camino el único camino es Jesús. No es una iglesia, no es una religión. Es Jesús. Y tenés que entender qué hay detrás de ese camino para realmente valorarlo y aceptarlo como lo que es la única forma de llegar al Padre. Así es. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esas son literales las palabras del Señor Jesucristo. Es la única manera. Y hay gente que dice, yo creo en Dios, pero con Jesús les cuesta. Pero si no crees en Jesús, la verdad es que es como que no creyeras en nada. O sea, el que no entiende este sacrificio no se puede llamar cristiano porque cristiano es que entendés el sacrificio de Cristo. Alguien podría hacer muchas cosas buenas por muchas personas, pero no cree en el Señor Jesucristo, es lo mismo,
porque al final de cuentas no es por obras, es por la fe en el Hijo de Dios, es por el sacrificio que Él hizo. O sea, si el día que llegues al cielo no te van a, si te preguntaran por qué te debería entrar, si decís porque yo ayudé a los pobres, porque yo ayudé a los huérfanos, porque yo ayudé a alguien, no, porque tenía un podcast, tampoco. ¿Por qué entonces deberías entrar? Por lo que Él hizo. Pues por Él, no es por mí. O sea, yo soy una basura, es Él y solo Él. Y entender que por ese sacrificio vas a entrar. Así es. Huicho, qué bueno que podemos en Semana Santa platicar de esto antes de irnos a la playa. De hecho, este episodio lo vamos a publicar un poco antes, creo que el día martes, para que la Mara lo vaya escuchando en el tráfico para sus vacaciones. ¿Algo más que querrás agregar? Pues yo igual emocionado de hablar de esto. Este es el mensaje que ha cambiado a generaciones. Ojalá el Señor, a través de que alguien lo oiga, Dios toque su corazón, hable a su mente, remueva algo y nos puedan contar, ¿verdad? A través de algún mensaje ahí que nos manden lo que Dios hizo a través de escuchar esta historia. Sería muy bueno, y si podemos orar o hacer algo más, pues que Dios nos avísanos y con gusto lo vamos a hacer. Yo quisiera también, antes de ¿cómo se llama? De partir. Hay unos 2 o 3 recursos, aparte de la Biblia, que es el más importante que tocamos durante estos días que estuvimos preparándonos. Uno es un muy buen documental, creo que lo hemos mencionado antes. Es un documental en inglés que se llama American Gospel, Christ Crucified, que es precisamente la explicación de cómo la crucifixión de Jesús nos lleva a la salvación. El documental es un debate entre la gente que realmente cree en la sustitución de Jesús por nuestros pecados y en toda esta parte de la expiación, y hay gente que sorpresivamente no lo cree. Entonces es bien interesante porque te permite tener elementos para entender esto que hablamos hoy. El documental es profundo, es un estudio de más o menos 3 horas, que yo lo he visto como 3 veces y las 3 veces encuentro algo distinto. Sí. Pero es muy bueno, lo encuentran en línea. Y otra cosa que vos me recomendaste es un podcast que se llama Aviva Nuestros Corazones. Hay un episodio bastante reciente, creo yo, Sí. Que habla el episodio se llama La Obra Redentora de Cristo. Lo encuentran como ANC Podcast, La Obra Redentora de Cristo. Si van y nos mencionan, les dan una playera. No, mentiras, no les dan nada, ni nos conocen. Pero es un recurso muy, muy interesante. Yo lo escuché antes de entrar a esta conversación con vos y también me dio muchos elementos, ¿no? Entonces, la Biblia es la fuente principal de lo que hablamos hoy, pero hay un par de recursos más ahí que pueden apoyarse, vamos. Así que gracias a esos recursos. Sí, y gracias a todos los que nos oyen, que disfruten sus vacaciones de Semana Santa, no dejando por un lado que la razón por la cual se llama Semana Santa es porque se recuerda esto que dijimos estos hoy. Hechos históricos. Alguien dijo por ahí, pues más que recordar una Semana Santa, recordar tener una vida santa, ¿verdad? Así que el Señor te ayude, ¿verdad? A lograrlo. Y si beben, no manejen. Sí. Nos encuentran todos los jueves, pero esta semana excepcionalmente nos encuentran un poco antes en Instagram como Bad Boys el Podcast, en Spotify, YouTube, también como Bad Boys el Podcast. Y también para los choqueros que nos escuchan ahí, nos hacen el favorazo de transmitirnos todos los jueves a las 3 de la tarde y hay reprises toda la semana de episodios antiguos de Bad Boys. Así que, Huicho, muchas gracias por compartir. Te veo la otra semana bien bronceado. Gracias, Carlos. Nos vemos.